El 7 de octubre de 2025, Elon Musk publicó un mensaje breve pero filoso en X, antes Twitter, que desató una tormenta global de comentarios, memes y debates en comunidades científicas y redes sociales. Tenemos mejor resolución en las cámaras traseras de los Tesla. El comentario, cargado de ironía, fue dirigido a la imagen publicada ese mismo día por la Agencia Espacial Europea, ESA, del cometa interestelar 3I Atlas, el tercer objeto conocido proveniente de fuera del sistema solar. Captada por la cámara Cassis a bordo del ExoMars Trace Gas Orbiter, la imagen mostró poco más que un punto borroso, apenas más brillante que el ruido digital que lo rodeaba. El público esperaba algo impresionante. Durante días, los medios y entusiastas del espacio habían anticipado la llegada de imágenes espectaculares, pero lo que recibieron fue una decepción visual. Musk, como suele hacer, dijo lo justo en el momento justo. Su publicación se volvió viral en cuestión de horas. Fue replicada por cuentas tecnológicas, divulgadores científicos y usuarios comunes. Pronto, los hashtags #Eifusidot y ¿Dónde están las fotos? Dominaron las tendencias. Antes de que empecemos, dale like y suscríbete porque aquí hay cosas que necesitas saber antes que nadie. Aunque SpaceX no participó directamente en la observación del cometa, la compañía tiene prototipos de Starlink y sistemas de monitoreo espacial en órbita marciana. Ese vínculo bastó para que muchos consideraran la opinión de Musk como válida y para otros como una provocación. Su influencia bastó para acelerar una discusión que hasta entonces solo se daba en círculos científicos. El problema real comenzó con la imagen en sí. Lo que se esperaba como la primera foto nítida del núcleo de un cometa interestelar terminó siendo una mancha difusa, una sombra apenas reconocible, capturada por la cámara Cassis, un instrumento diseñado para mapear la superficie de Marte. La imagen fue publicada por la ESA sin mucha pompa, acompañada de una breve nota técnica que advertía sobre las limitaciones de la misión para este tipo de objetivo. Pero eso no detuvo las críticas. En cuestión de minutos, usuarios en Reddit, X y foros especializados comenzaron a comparar esa imagen con otras tomadas por astrónomos aficionados de distintas partes del mundo. Imágenes captadas con telescopios de jardín, incluso con cámaras modificadas, parecían mostrar más detalles que el costoso equipo europeo. Algunas fotografías revelaban lo que parecía ser un núcleo definido, otras insinuaban la presencia de una cola. El contraste fue humillante a ojos de muchos. La ESA se convirtió en blanco de memes. La imagen del punto borroso fue transformada, editada y ridiculizada. Se volvió símbolo no solo de frustración, sino también de sospecha. ¿Cómo podía una agencia espacial europea, con acceso a tecnología de punta, producir una imagen tan mediocre? La falta de una explicación clara alimentó teorías de todo tipo. ¿Estaban ocultando algo? La clave, sin embargo, estaba en las especificaciones técnicas. La cámara Cassis no fue construida para observar objetos más allá de Marte. Su función principal es mapear la superficie marciana con alta precisión, identificar deslizamientos de tierra, variaciones en el polvo y formaciones geológicas. Su resolución angular es de 11,36 microradianes por píxel, lo que equivale a unos 4,6 metros por píxel cuando observa la superficie de Marte. Pero 3I Atlas se encontraba a más de 30 millones de kilómetros de distancia. A esa distancia, cada píxel cubre un área de aproximadamente 340 kilómetros. El núcleo del cometa, estimado entre 1 y 20 kilómetros de diámetro, queda completamente sumergido en un solo píxel. Es, en la práctica, invisible para ese tipo de cámara. Incluso apilando exposiciones, afinando el enfoque y mejorando el seguimiento, las leyes de la física imponen un límite. Lo único que puede lograrse es una detección, no una imagen detallada. Nicholas Thomas, investigador principal de Cassis, declaró más tarde que ya era un logro científico haber detectado el cometa. Según él, nunca se prometió una imagen nítida, sino una confirmación de su paso. Aún así, la expectativa pública era otra. Los titulares habían prometido un evento histórico, una imagen sin precedentes. Lo que se entregó fue un punto blanco en una pantalla negra. La situación se agravó con el silencio de otras agencias espaciales. La NASA, por ejemplo, posee uno de los instrumentos orbitales más avanzados jamás enviados a Marte, la cámara HiRISE, a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter. Esta cámara es capaz de fotografiar incluso las huellas dejadas por rovers en la superficie. Muchos creyeron que si alguien podía obtener una imagen decente del cometa, era HiRISE. Pero no se publicó nada, ni una foto, ni una nota, ni un aviso. La razón era política. El shutdown del gobierno de Estados Unidos, iniciado el 1 de octubre de 2025, había congelado las operaciones de numerosas agencias federales, entre ellas la NASA,
Eso significó que HiRISE no recibió comandos nuevos, no transmitió datos y no actualizó sus archivos públicos. La oportunidad se perdió en el peor momento posible. Pero eso no evitó que las teorías florecieran. Para muchos, el silencio equivalía a censura. A esa narrativa se sumaron la sonda Tianwen-1 de China y la misión Hope de los Emiratos Árabes Unidos, ambas con capacidad para observar el cometa. Ninguna hizo declaraciones. Ninguna negó ni confirmó nada. El vacío comunicacional se volvió un caldo de cultivo perfecto para el escepticismo. En este contexto, fueron los astrónomos aficionados quienes tomaron protagonismo. Desde observatorios caseros en Italia, Japón, Australia y otros países se comenzaron a publicar imágenes procesadas, muchas de ellas apilando decenas de exposiciones. Algunos afirmaban ver una cola definida, otros hablaban de estructuras no aleatorias alrededor del núcleo. Las imágenes eran compartidas masivamente, analizadas píxel por píxel y comentadas por miles de usuarios. Sin embargo, los expertos fueron claros. Muchas de esas imágenes eran productos del exceso de procesamiento. El uso de upscaling con inteligencia artificial, junto con técnicas agresivas de mejora, puede convertir ruido digital en ilusiones ópticas. Fenómenos como rayos cósmicos o píxeles calientes son fácilmente confundidos con estructuras reales si no se siguen criterios científicos. Estrictos. Astrónomos profesionales publicaron comparaciones lado a lado, demostrando cómo una imagen mal procesada puede sugerir detalles que simplemente no existen. Conceptos técnicos como clipping sigma, de convolución y pareidolia comenzaron a aparecer en debates públicos. El problema central, sin embargo, seguía siendo la falta de datos oficiales. Con la ESA limitada por la física de su instrumento, la NASA congelada por motivos políticos y otras agencias optando por el silencio, la conversación quedó en manos de Internet. Y en ese entorno los hechos comprobables rara vez ganan la partida. Así, la historia del cometa 3 y Atlas, en lugar de convertirse en un hito de la astronomía moderna, se transformó en un espejo de nuestros tiempos. Expectativas desmedidas, información fragmentada, teorías virales y una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de vigilar el cosmos. El mismo día en que la ESA publicó la controvertida imagen de 3I Atlas, desde la superficie de Marte surgió otro dato inesperado. El equipo del rover Perseverance, ubicado en el cráter Jezero, activó una secuencia especial de observación utilizando su NavCam, cámara de navegación. Aunque esta cámara no fue diseñada para capturar objetos celestes, sí tiene la capacidad de registrar exposiciones prolongadas del cielo, lo que ofrecía una remota posibilidad de captar algo fuera de lo común. En una de las imágenes resultantes, apareció una línea tenue y diagonal que cruzaba el fotograma. A primera vista parecía un defecto del sensor o una interferencia cósmica. Sin embargo, al analizar su orientación y ubicación, los ingenieros notaron que coincidía con la posición esperada del cometa 3I Atlas, que en ese momento se desplazaba a aproximadamente 90 kilómetros. El trazo, aunque apenas visible, tenía la longitud y dirección previstas para un objeto que se moviera tan rápidamente durante una exposición larga. Si la cámara estuvo activa durante todo el periodo programado, alrededor de 10 minutos, el desenfoque de movimiento causado por el cometa habría generado exactamente ese tipo de marca. Pero había un problema: los metadatos de la imagen, que incluyen el tiempo exacto de exposición, la cadencia de captura y la orientación de la cámara, no fueron publicados junto con el fotograma. Sin esta información crítica, no se puede confirmar con certeza si la línea fue causada por 3I Atlas o si fue una coincidencia fortuita provocada por otra fuente, más cercana o desconocida. Aún así, la imagen alimentó un nuevo ciclo de especulación, tanto en redes sociales como en foros científicos. ¿Era esa la única foto real del cometa tomada desde Marte? ¿O simplemente otra ilusión más que el público estaba dispuesto a convertir en evidencia? La incertidumbre sobre la imagen del Perseverance coincidió con un estallido de teorías aún más audaces, vinculadas a una coincidencia espacial que para muchos fue imposible de ignorar. Mientras 3I Atlas cruzaba el cielo marciano rumbo al perihelio, su trayectoria proyectada lo llevó a pasar a pocos grados de una región del cielo conocida por un misterio no resuelto desde 1977, la fuente del famoso Sinal WOW. Ese año, el radiotelescopio Big Ear, operado por la Universidad Estatal de Ohio, captó una señal de radio extremadamente intensa en la frecuencia de 1420 MHz, correspondiente a la línea de emisión del hidrógeno. La señal duró 72 segundos y nunca volvió a repetirse. Hasta el día de hoy, su origen permanece sin explicación. La coincidencia entre la trayectoria de 3I Atlas y esa misma zona celeste encendió los foros de astronomía alternativa.
ciencia especulativa y hasta comunidades ufológicas. Varios usuarios comenzaron a compartir cálculos caseros, estimando que para replicar la intensidad del WOW desde una distancia similar, un transmisor tendría que emitir con una potencia de al menos medio gigavatio, el equivalente a una planta eléctrica mediana, apuntando directamente hacia la Tierra. Aunque la relación era puramente angular y sin respaldo empírico, el debate creció. A pesar del ruido en redes, ningún observatorio radioastronómico importante, ni el Green Bank Telescope en Estados Unidos ni el FAST en China, publicó datos sobre la banda de hidrógeno durante el paso del cometa. No hubo campañas coordinadas, ni resultados negativos compartidos, ni espectros publicados. Ni siquiera hubo comunicados negando haber observado la región. Este silencio contrastó fuertemente con el nivel de atención que el evento había generado en línea. Algunos sugirieron que se trataba de una omisión deliberada. Otros, más cautos, apuntaron a limitaciones logísticas o presupuestarias. Lo cierto es que en la ausencia de datos verificables, la especulación volvió a llenar el vacío. Y entonces llegó un nuevo obstáculo. El cometa desapareció. No literalmente, pero quedó oculto por el brillo del Sol, entrando en conjunción solar entre el 29 y el 30 de octubre. Desde la perspectiva terrestre, eso significó que ningún telescopio óptico en la Tierra podía observarlo sin arriesgar daños por radiación solar. Fue una ventana ciega de casi 40 horas. Durante ese periodo, nadie pudo saber con certeza si el cometa había sobrevivido, si se había fragmentado o si su trayectoria había cambiado. La historia de otros cometas, que se desintegraron o sufrieron rupturas cercanas al perihelio, hizo que las preguntas se multiplicaran. Aprovechando la falta de observaciones, el proyecto Galileo, encabezado por el astrofísico Avi Loeb, anunció que estaba monitoreando el objeto. Aunque no se publicaron resultados inmediatos, el solo hecho de que el grupo estuviera observando el cometa bastó para renovar la atención mediática. Loeb ya había estado en el centro de la polémica con sus teorías sobre Oumuamua y la posibilidad de tecnología no humana. Su participación en el monitoreo de 3I Atlas reactivó el interés público en el objeto, incluso cuando ningún dato nuevo había sido publicado. La falta de información durante la conjunción solar solo dio más espacio a las hipótesis extremas. Cuando el cometa finalmente emergió del resplandor solar, el foco de atención se desplazó a las próximas oportunidades de observación. Una de ellas surgió desde más allá de Marte. La sonda JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, lanzada por la ESA en 2023 con destino a las lunas heladas de Júpiter. Aunque JUICE no está diseñada para estudiar cometas, algunos de sus instrumentos de medición de partículas y espectroscopía ultravioleta podrían detectar indirectamente actividad cometaria si el objeto se encontrara en su línea de visión. Según reportes técnicos, se programaron observaciones, pero debido a la distancia y al calendario de transmisión, los datos no estarán disponibles hasta bien entrado 2026. Mientras tanto, los astrónomos seguían vigilando desde la Tierra. Las prioridades: registrar cualquier cambio brusco de brillo que indicaría fragmentación o detectar desviaciones orbitales respecto a los modelos previos. Cualquier alteración inesperada en la trayectoria podría revelar actividad como eyecciones de gas o fuerzas no gravitacionales actuando sobre el núcleo. La Unión Astronómica Internacional, IAU, por su parte, emitió alertas recomendando a los observatorios mantener la vigilancia. Pero conforme pasaban los días, no se confirmaban cambios dramáticos. La incertidumbre se mantenía y los datos tardaban en llegar. En medio de esa incertidumbre, otro evento subrayó las fragilidades del sistema global de vigilancia espacial. Pocos días antes del sobrevuelo de 3I Atlas, un pequeño asteroide, designado 2025 TF, pasó más cerca de la Tierra que los propios satélites GPS. Fue detectado después de su punto de máxima aproximación. Se trataba de un objeto de apenas unos metros de diámetro, pero lo bastante grande como para causar daños locales si hubiera impactado en una zona poblada. Su paso desapercibido hasta último momento fue una llamada de atención. Ni los sistemas automatizados de rastreo ni las redes de telescopios especializados lograron detectarlo a tiempo. Este incidente, sumado a la opacidad de los datos sobre el cometa, dejó una conclusión inquietante. Nuestra vigilancia del cielo sigue siendo incompleta. Incluso con algoritmos avanzados, redes globales y sensores de última generación, todavía hay cuerpos que nos sorprenden, y no siempre en el buen sentido. En menos de una década, hemos sido visitados por 3 objetos interestelares: y Oumuamua 2017, 2I Borisov 2019 y ahora 3I Atlas 2025. Y en cada uno de estos encuentros, la humanidad ha respondido tarde, con recursos limitados y sin coordinación global. La falta de planificación, la dependencia de presupuestos públicos y la
fragmentación entre agencias espaciales han dejado huecos difíciles de ignorar. TOS, que comenzó con una imagen borrosa y una broma de Elon Musk, terminó, revelando una verdad incómoda. El sistema que vigila el cielo no está preparado para lo inesperado. Y en un universo repleto de incógnitas, eso nos deja más vulnerables de lo que nos gusta admitir. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete, porque noticias como esta, tú deberías ser el primero en enterarte.